Y vamos a dar inicio a una revisión de lo que sería la verificación de los métodos cualitativos, partiendo de lo que sería el poder de perdón, un segundo aquí. La necesidad de hacer protocolos de verificación basados en la evidencia, pero también basados en la prudencia, es decir, entendiendo que cuando estamos hablando de un método cualitativo, los cuales en realidad están, digamos, tienen unas especificaciones de calidad que son distintos a los métodos cuantitativos, hace que tengamos que separarnos un poco de que todo lo que aprendimos en la parte cuantitativa tenemos que también hacerlo en la parte cualitativa. Y eso significa que nosotros tenemos que entender primero que todo que la razón tiene que primar sobre la estadística y la estadística es una herramienta que nos ayuda a tomar las decisiones. Yo puedo ser muy estadístico, puedo generarles un protocolo muy válido donde les digo, miren, para la verificación de un método cualitativo vamos a necesitar 50 muestras positivas y 50 muestras negativas y eso puede sonar maravilloso, pero cuando yo estoy hablando de una rubeola IgM, y yo necesito conseguir 50 muestras positivas y hemos hecho rubeola IgM, entonces podemos decir, oh por Dios, esto está complicado, yo para conseguirme 50 muestras positivas de rubeola IgM me va a costar mucho trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir que los protocolos de verificación tienen que tener como característica importante, desde que se genera el protocolo, definir cuál es el uso previsto, cuál es el patrón poblacional que se maneja dentro de los pacientes que yo atiendo, dependiendo de la condición clínica de interés en la cual utilizo el método, cuál es la disponibilidad de muestras que voy a tener para realmente realizar esos protocolos y que efectivamente me permitan demostrar qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que quiero verificar. Quiero verificar la sensibilidad y la especificidad, quiero verificar la concordancia por un cambio de método de ensayo que estoy realizando en el laboratorio. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero demostrar que está bien asignado el punto de corte y que dependiendo de lo que quiera hacer, pues de eso va a depender el protocolo que voy a realizar. Pero lo que les quiero decir es que prácticamente cuando estemos hablando de los métodos cualitativos, y es un tema del punto de partida, ¿cierto? Es que cuando se habla de la individualización, es que quienes realmente estamos trabajando en el laboratorio tenemos que entender que no es lo mismo hacer una química y cuantificar una glucosa que hacer un ensayo cualitativo en donde lo que estoy investigando es un antígeno o lo que estoy investigando es un anticuerpo, porque, por ejemplo, si es un anticuerpo dependo de la cinética de ese marcador, del periodo de la primera infección, del tiempo de evolución y del contacto con el agente infeccioso, de la respuesta humoral, que por lo mismo los protocolos tienen que ser muy aterrizados a la utilidad y a la efectividad de lo que quiero obtener a nivel del resultado del protocolo de verificación que estoy utilizando. Y que por lo tanto no puedo desviarme, ¿cierto?, del concepto básico de verificación, que es la comprobación de unas especificaciones de desempeño de acuerdo al uso previsto. Y el uso previsto me da el marco de actuación para lo que hago en verificación. ¿Cuál es la población de interés en la que aplica el test? ¿Cuál es el porcentaje de positividad o de reactividad y el porcentaje de no reactividad que maneja en un periodo estimado mínimo de 6 meses? Para que con base en eso usted pueda estimar los tamaños de muestra, definir qué porcentaje de muestras reactivas, qué porcentaje de muestras no reactivas va a utilizar en el protocolo de verificación. Entonces, ese será realmente el reto que tendremos desde el punto de vista de la verificación. Entender qué es lo que estamos haciendo en un método cualitativo. Entender que los métodos cualitativos, su respuesta es dicotómica, discriminante. Esto implica, digo reactivo, no reactivo, digo positivo, negativo, digo presencia, ausencia, digo detectable, no detectable. Y que desde ese orden de ideas, estos métodos cualitativos no tienen lo que tiene el método cuantitativo, que se conoce como el umbral de decisión. Es decir, en los métodos cuantitativos existe un umbral y la exactitud en el método cuantitativo me lo define la incertidumbre, que es ese intervalo donde está el valor verdadero.
Pero en la respuesta cualitativa pura, reactivo o no reactivo, presencia o ausencia, no existe incertidumbre. Existe exactitud diagnóstica, la cual es excluyente. Es decir, después de que digo reactivo, no es reactivo más o menos algo, o no reactivo más o menos nada. Es reactivo o no reactivo. O es positivo o es negativo. Entonces, en ese momento lo que nosotros tendremos que buscar es todas las prácticas que hagamos en términos de verificar esa exactitud diagnóstica respondan a esa necesidad. Entonces, nuestro vocabulario nos define, nuestro vocabulario nos retrata con relación a qué es esa exactitud diagnóstica. La exactitud diagnóstica de una prueba cualitativa es la capacidad que tiene de discriminar un método de ensayo en una condición específica excluyente, en donde define si hay la presencia de una condición clínica de interés o si no hay. Respondamos rápidamente a este test, a ver qué tanto recordamos. Si yo les pregunto, un test de alta sensibilidad, un resultado negativo, ¿descarta el diagnóstico de una patología falso o verdadero? ¿Ustedes qué me dirían? En un test de alta sensibilidad, un resultado negativo descarta el diagnóstico de una patología falso o verdadero. ¿Qué me contestarían? Falso. Falso, descarta, si es altamente sensible. Recuerden que es altamente sensible y dio negativo. Recuerden. Y tiene que ver también la especificidad. ¿Ah? También tendría que verse la especificidad. Claro, exactamente. Tú has dicho, fíjese que aquí hay un trade-off entre lo que es sensibilidad y especificidad. La especificidad, ¿cierto?, está para confirmarme la patología. ¿Sí? Cuando yo busco un test altamente específico, cuando yo paso un paciente un test altamente específico, lo hago para confirmarla. Cuando utilizo un test altamente sensible, busco para detectar. Por lo mismo, si el test es muy sensible, un resultado negativo efectivamente descarta el diagnóstico de esa patología. Es decir, que esa premisa en esencia es ¿qué? ¿Falsa o verdadera? Falsa. Volvamos a preguntar. Recuerden, si tengo un test muy sensible, muy sensible, que tiene alta capacidad de que la sensibilidad está asociada, cuando hablamos de los métodos cualitativos los métodos cualitativos tienen dos atributos. Así como en los cuantitativos hablamos de atributos de desempeño, en los métodos cualitativos los atributos se dividen en dos, atributos de validez y atributos de seguridad. Los atributos de validez están dados por la sensibilidad y por la especificidad. En la sensibilidad es la capacidad del test que tiene de detectar en una población de enfermos al verdadero positivo, es decir, es la capacidad que tiene la población de enfermos a dar positivos. Cuando yo busco un test muy sensible y quiero probar la sensibilidad de un test para Chagas, por decir un ejemplo, busco una población que tenga Chagas y digo, al pasar este test, si es muy sensible y ustedes tienen Chagas, mi test, ¿cómo tiene que dar? ¿Positivo o negativo? Ustedes tienen Chagas y mi test es muy sensible, detecta el verdadero positivo y ustedes tienen Chagas. ¿Cómo tienen que dar todos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si alguno de ustedes llega a dar negativo, ¿es un qué? ¿Falso? Negativo. Falso negativo. Ustedes tienen Chagas. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, la sensibilidad, cuando yo soy el fabricante y les digo que tengo una sensibilidad del 99%, fue que tomé 100 enfermos, probé mi prueba y el 99 la prueba dio positiva. Siendo enfermos con prueba positiva, el verdadero positivo. Un paciente me dio un falso negativo. O sea, mi sensibilidad es del 99%. Entonces, la sensibilidad está asociada a la capacidad que tiene el test de demostrar que sí tengo la patología. Sensibilidad, con ese sí tengo la patología. Cuando tengo problemas de sensibilidad, arrojo falsos negativos. En cambio, cuando soy un test altamente específico,
altamente específico, la especificidad. Para probar la especificidad, yo digo, como esto solo reacciona únicamente con Chagas o con HIV, voy a probar que ustedes que no tienen la enfermedad son verdaderos negativos, especificidad del verdadero negativo, van a dar, si están negativos, no tienen la enfermedad, ¿cómo tienen que dar? Negativos. Negativo. Llegan a dar un positivo, un solo paciente que me dé positivo, yo voy a decir, esta prueba tiene problemas de especificidad. ¿Por qué? Porque técnicamente solo detectaba Chagas y ustedes son todos sanos de Chagas, no tenían Chagas, entonces tiene problemas de especificidad porque hay algo que está marcando que no es Chagas y me está marcando como positivo. Luego tengo falsos positivos. Por eso ustedes van a encontrar que los test siempre le dicen, yo tengo una sensibilidad del 100%, pero tengo una especificidad del 98%. Es decir, se la juegan. ¿Sí? Yo me la juego a tener más sensibilidad para no tener falsos negativos y reduzco la especificidad, 98%, 97%, porque cabe la posibilidad de que tenga un falso ¿qué? Positivo. Y el falso positivo desde todo punto de vista es manejable. ¿Por qué? Porque todo test cualitativo, para ser cualitativo, debe tener como característica esencial que exista un test de mayor jerarquía, que tenga mayor especificidad, que me garantice el test confirmatorio. Entonces yo técnicamente con el falso positivo no tengo problema. ¿Por qué? Porque es que el falso positivo siempre se irá a test confirmatorio y en el test confirmatorio le podremos decir, tranquilo, lo que pasa es que usted es un falso positivo. Pero yo técnicamente, cuando aplico un test muy sensible, todo paciente que me dé negativo queda descartado completamente la posibilidad de que él tenga esa patología, porque por eso utilicé un test altamente sensible. ¿Sí lo entendimos? Entonces, si entendimos el trade-off, es decir, recuerden, la sensibilidad es el verdadero positivo, la especificidad es el verdadero negativo. Cuando yo soy manufactura y defino la sensibilidad y la especificidad, que son los dos atributos de validez de un método de ensayo cualitativo, la sensibilidad la pruebo en pacientes enfermos y la especificidad la pruebo en pacientes sanos. ¿Por qué? Porque si yo estoy sano, mi test es altamente específico y si solo reacciona con Chagas, yo tengo que dar negativo. Donde yo llegue a dar positivo, soy un falso positivo. Cuando utilizo un test muy sensible, trabajo en enfermos, digo, pues usted es enfermo, usted tiene que dar positivo porque mi test es muy sensible, está diseñado para detectar el verdadero positivo. Entonces, su merced tiene que dar positivo, porque es un verdadero positivo. Como lo estoy probando en enfermos, donde alguno de estos enfermos me llegue a dar negativo, es un falso negativo, entonces tengo problemas de sensibilidad. ¿Hasta ahí lo estamos entendiendo? A eso se conoce como la sensibilidad diagnóstica y la especificidad diagnóstica, que no hay que confundirlo con lo que es la sensibilidad analítica y la especificidad analítica, que son dos atributos que se trabajan específicamente en los métodos cuantitativos. Entonces, si entendimos ese trade-off, un test de alta sensibilidad, aplico un test de alta sensibilidad, el resultado me da negativo. ¿Qué es lo que pasa en los bancos de sangre? Recuerden, en un banco de sangre. En un banco de sangre se utilizan test altamente sensibles con un valor predictivo negativo alto. Entonces, en un test de alta sensibilidad, un resultado negativo, ¿me descarta el resultado de la patología? ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero, exactamente. Es lo mismo. Fíjense que cuando ustedes trabajan en el banco de sangre, váyanse al esquema, y la prueba da negativa, están utilizando en el banco de sangre un test altamente sensible, poco específico, porque es mejor tener en el banco de sangre falsos positivos y no ir a tener un falso ¿qué? ¿Qué sería lo más terrible en un banco de sangre? Tener falsos negativos. Falso Claro, negativo. tener un falso negativo. En un banco de sangre sería terrible un falso negativo. Por lo tanto, yo en el banco de sangre, los atributos de calidad que ubico para el método cualitativo va a ser un test de alta sensibilidad que me detecte el verdadero positivo cuando esté enfermo, ¿cierto? El verdadero positivo, pero de baja especificidad. De tal manera que si lo que se me presenten sean falsos positivos, pues mejor porque yo saco ese donante o lo mando a cuarentena, lo difiero, pero sé que voy a garantizar que la prueba que me dé negativa es porque es
negativa. ¿Sí estoy siendo clara? Sí. Exacto. Entonces, acá fíjense lo que va a estar importante. Las casas comerciales sacan unos lotes de reactivo con una sensibilidad y una especificidad igual para todo el Perú o igual para toda Latinoamérica. La sensibilidad y la especificidad son atributos intrínsecos del método de ensayo. ¿Qué es lo que nosotros mejoramos al aplicar en el uso previsto del método de ensayo? Mejoramos el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Fíjese, en el banco de sangre yo aumento el valor predictivo negativo porque selecciono la población cuando le aplico el test de infecciosas. ¿Qué selecciono en el banco de sangre? Población sana, que no tiene prácticas de riesgo, que técnicamente tiene una prevalencia muy baja de la patología que estoy investigando. Entonces eso hace que, si bien es cierto, yo estoy utilizando una prueba muy sensible, poco específica, mejoro el valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque selecciono una población que está libre de los factores de riesgo, aparentemente sana, y eso mejora el valor predictivo negativo de la prueba. Cuando estoy en diagnóstico, que es en la parte clínica, pues entonces yo hago prácticamente lo mismo. O sea, fíjese, si es al paciente que llega con fiebre, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, tos persistente, adenopatías, adelgazamiento así. Entonces dice, uy, este paciente tiene mucha sintomatología de una enfermedad autoinmune, hay que hacerle un HIV, hágale un HIV. Como tiene todos esos factores, lo que estoy mejorando es el valor predictivo, ¿qué? Positivo, porque lo estoy aplicando en una población que tiene la sintomatología. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando hablamos de los métodos de ensayo cualitativos, sus especificaciones de calidad, que se dividen en dos grupos: especificaciones de validez y especificaciones de seguridad. Las especificaciones de validez dependen de manufactura en su desarrollo, cómo me define la sensibilidad y la especificidad. Mientras que los atributos de seguridad son digamos, una corresponsabilidad entre la casa comercial y nosotros. ¿En qué? En el uso previsto del test. ¿A quién se los aplicamos? A una población sana, cuando estamos haciendo tamizaje, en donde al aplicársela en una población sana mejoramos el valor predictivo negativo, o la estamos aplicando en una población que tiene alta prevalencia de la patología, sintomatología, todo lo que hace que mejore el valor predictivo positivo de la prueba. Entonces, punto de partida, las pruebas cualitativas tienen dos atributos de validez: sensibilidad, verdaderos positivos; especificidad, verdaderos negativos; y dos atributos de seguridad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, los cuales se ven directamente afectados por la prevalencia y el uso previsto, es decir, a la población a la que le aplicamos el test del ensayo. ¿Listo? Ok. Siguiente pregunta dice, ¿qué es la zona C5-C95 en un ensayo cualitativo, en un ensayo infeccioso? ¿Quién sabe? Recuerdan que nuestros antepasados en el Paleozoico hablaban de la zona gris de un ensayo, hablaban de una zona indeterminada, hablaban de una zona inconcluyente. No sé en Perú cómo lo llamaban. Zona gris. Zona gris, sí, exacto, se llamaba zona gris, zona inconcluyente, zona indeterminada, algunos le decían borderline, lo que sea. Hoy sabemos que esa zona se llama zona de baja fiabilidad, zona de incertidumbre, o se llama zona C5, C95, y corresponde a esa zona de seguridad que traen los test de infecciosas, en donde para amparar la posibilidad de un falso positivo o para amparar la posibilidad de un falso negativo, se coloca, el fabricante define una zona en donde dice, mire, es mejor, para no ir a generar un falso positivo o para no ir a generar un falso negativo, que el ensayo tenga una zona de incertidumbre donde los resultados que caigan ahí son unos resultados los cuales no se puede establecer ni que es sistemáticamente positivo ni que es sistemáticamente negativo. A eso se llama la zona C5, C95, y ya vamos a mirar por qué se llama 5 y por qué se llama 95. ¿Listo? Siguiente pregunta, ¿de qué depende la calidad de una prueba? Y fíjense de qué depende la calidad de esa prueba en el tamizaje infeccioso.
uno diría, justamente la calidad de las pruebas depende de su sensibilidad y de su especificidad. Por lo tanto, la calidad de estas pruebas, la sensibilidad y la especificidad depende, uno, de cómo le asignaron el punto de corte, a partir de dónde dice reactivo, a partir de qué punto de corte dice no reactivo. Segundo, esa sensibilidad y esa especificidad, que es lo que define la calidad de las pruebas, está asociado también al formato, es decir, ese ensayo que usted está realizando es un ensayo competitivo o no competitivo, con doble anticuerpo de inmunocaptura tipo sándwich de 2 pasos, tienen lavado y separación y luego detección, o simplemente tienen un solo paso. Si es un solo paso sin lavado, tiene mucho más ruido, más interferencias y eso puede afectar el trade-off sensibilidad-especificidad. Tercero, los anticuerpos de inmunocaptura que utiliza, ¿son anticuerpos monoclonales o son anticuerpos policlonales? Porque si son monoclonales, usted garantiza mayor especificidad a que se utiliza anticuerpos policlonales. Entonces, fíjese que cuando vamos a hablar de la calidad, si bien es cierto, la calidad está asociada a la sensibilidad y a la especificidad que declara el fabricante por la prueba cualitativa, también es cierto que esa calidad está completamente afectada, digo, depende realmente de cómo el fabricante asigna el punto de corte, de qué anticuerpos de inmunocaptura utiliza el fabricante y cómo el formato del inmunoensayo está diseñado. Si es de 2 pasos, si es de un solo paso, si es de competitivo o si es no competitivo. Entonces, fíjese cómo en lo que tiene que ver con la competitivo o no competitivo está asociada la calibración, si es creciente o decreciente. Es creciente en todas las inmunometrías. A mayor señal, mayor concentración de lo que estoy buscando. Llámese antígeno, llámese anticuerpo. El tipo sándwich es creciente. A mayor concentración, mayor unidad de luz relativa o mayor generación de color. Mientras que los ensayos competitivos son decrecientes, es decir, como lo marcado por los fluorocromos o por el quimioluminiscente, por el luminol, compite con lo que estoy investigando, aquí es todo lo contrario. Entre más señal haya, menos antígeno o menos anticuerpo del paciente, si es lo que estoy investigando. Entonces, son como los puntos básicos que tenemos que tener en cuenta para entender los ensayos cualitativos. Ese debe ser el punto de partida nuestro para entender los ensayos cualitativos.